Cada mañana, antes de que el sol terminara de abrirse paso entre los edificios, Mateo ya estaba despierto. No era el ruido de la ciudad lo que lo levantaba, sino la voz de su madre, que parecía vivir en su memoria incluso cuando ella guardaba silencio en la cama. La vida no siempre te va a dar lo que quieres, hijo, pero siempre te va a dar algo que puedes hacer florecer. Desde niño, Mateo había escuchado esas palabras mientras la ayudaba a cuidar pequeñas macetas en el patio. Vivían en una casa sencilla, no había mucha construcción y lo que sobraba era patio. Su madre le enseñó a hablarle a las plantas, a observarlas, a tener paciencia. Las flores sienten, le decía, y la gente también. Ahora en la esquina más concurrida de la ciudad, con su canasta llena de rosas, claveles y margaritas, Mateo repetía esas enseñanzas sin darse cuenta. Sonreía, ofrecía, insistía con dulzura. Todo lo que ganaba tenía un destino, la medicina de su madre. Aunque el cansancio lo vencía a veces, había algo que lo mantenía firme. No era el dinero, era ella. El día que su madre murió, el mundo no se detuvo. El médico habló. Una sábana cubrió su cuerpo. Alguien más dijo palabras que Mateo no escuchó. Todo ocurrió, y al mismo tiempo nada. No lloró de inmediato, no gritó, no preguntó por qué. Solo se quedó ahí, de pie, mirando el lugar donde su madre había estado segundos antes, como si en cualquier momento fuera a incorporarse y decirle, con esa voz serena de siempre: «No te preocupes, hijo, todo va a estar bien». Pero no pasó. Los días siguientes se volvieron una masa espesa, sin forma. Mateo dejó de levantarse temprano, de comer con regularidad. Dejó de hablar. La casa, que antes tenía vida en cada rincón, ahora era un eco constante de su ausencia. Cada objeto parecía gritarle que ella ya no estaba. La taza que usaba por las mañanas, la silla junto a la ventana, las macetas que lentamente comenzaban a marchitarse. Intentó regarlas una vez, solo una, pero al tocar la tierra recordó sus manos, su voz, su risa suave, y soltó la regadera como si quemara. Desde ese día dejó que todo muriera. Las plantas, la rutina, las ganas. Volvió a la esquina semanas después, no por decisión, sino por inercia. Se colocó en el mismo lugar de siempre, con la canasta al brazo, pero algo era distinto. Ya no había intención. Sus movimientos eran lentos, automáticos. Extendía las flores sin mirar a las personas. La sonrisa desapareció. El joven que antes hablaba con entusiasmo ahora evitaba el contacto visual, como si el mundo entero le resultara ajeno, molesto, innecesario. El dinero ya no tenía sentido. El esfuerzo tampoco. Todo lo que hacía antes tenía un destino. Y ese destino ya no existía. Aquella tarde gris, cuando el cielo parecía a punto de romperse, apareció el hombre. Mateo lo vio de reojo, acercarse con paso tranquilo, detenerse frente a él como si nada más importara. No es la fuerza lo que mueve el mundo, sino la paciencia, escuchó decir. Mateo levantó la mirada lentamente. Frente a él, muy cerca, estaba un hombre con una gabardina gris y un sombrero que le cubría media rostro. ¿Paciencia?, repitió con una risa seca sin humor. ¿Paciencia para qué? El hombre no respondió. ¿Tú sabes lo que es esperar?, continuó Mateo, ahora con un tono más áspero. ¿Esperar que alguien mejore, que alguien no se muera? Apretó la canasta con fuerza. ¿Sabes lo que es que no pase? El semáforo seguía en rojo, pero el tiempo parecía detenido entre ellos. No necesito frases, dijo finalmente desviando la mirada. No necesito nada. El hombre lo observó en silencio. No había juicio en su expresión, solo algo más, algo que a Mateo le incomodó profundamente. Cuando el semáforo cambió, el hombre se alejó sin decir otra palabra. Mateo sintió rabia, una rabia silenciosa, pesada. ¿Quién se cree?, murmuró pateando una piedra. Viene, dice cosas, como si todo fuera tan fácil.
Ese día no vendió casi nada, pero no le importó. Esa noche, al regresar a casa, el silencio lo recibió otra vez. Se dejó caer en la cama sin quitarse los zapatos. Miró el techo, y por primera vez, las lágrimas llegaron. No suaves, no discretas, sino rotas. ¿Por qué te fuiste?, susurró entre sollozos. ¿Por qué me dejaste? No hubo respuesta, solo el eco de su propia voz rebotando en las paredes vacías. A partir de ese día, cada palabra del hombre misterioso no fue consuelo, sino una herida. Porque en el fondo, muy en el fondo, Mateo reconocía algo en ellas. Y eso dolía más que cualquier silencio. Mateo intentó convencerse de que no volvería a verlo, que aquel hombre no era más que un desconocido entrometido, alguien que hablaba sin saber, sin entender. Pero había algo que no podía ignorar. Sus palabras sonaban conocidas, y eso lo irritaba más que cualquier otra cosa. La segunda aparición ocurrió en uno de los peores días. No había vendido una sola flor. El sol caía con fuerza, el ruido de la ciudad le taladraba la cabeza y el sudor le corría por la espalda. Sentado en la banqueta con la canasta a un lado, Mateo apretaba los puños con frustración. «No sirvo para esto», murmuró. «El valor de una sonrisa es más grande que el monto en tu bolsillo». La voz lo atravesó como un golpe. Mateo levantó la mirada de inmediato. Ahí estaba, de pie. «¿Otra vez tú? ¿Me estás siguiendo o qué?». El hombre no respondió. «¿Te parece gracioso?», continuó Mateo con la voz cargada de rabia. «¿Vienes a decirme que sonría cuando no tengo nada?». Se llevó una mano al pecho. «Mi madre…». Su voz se quebró pero no se detuvo. «Mi madre se murió, y tú vienes a hablarme de sonrisas». El hombre lo miró en silencio. Era un silencio que parecía entender. Mateo apartó la mirada con fuerza. «Déjame en paz», dijo casi en un susurro. «No sabes nada». Cuando volvió a levantar la vista, el hombre ya no estaba. Esa noche Mateo no pudo dormir. Las palabras le daban vueltas en la cabeza, no por lo que decían, sino por cómo sonaban. Cerró los ojos con fuerza, y entonces la escuchó. «La gente no compra flores, hijo. Compra lo que les hace sentir». Mateo abrió los ojos de golpe. «No», susurró incorporándose. «No puede ser». Se llevó las manos al rostro. «No eres tú, no eres tú». Pero la sensación no se iba, y eso lo asustó. La tercera aparición no fue en la esquina. Ocurrió cuando Mateo estaba a punto de rendirse definitivamente. Había tomado una decisión. Esa sería su última semana vendiendo flores. Después, dejaría todo. Aquella tarde el cielo estaba cubierto y el viento arrastraba polvo por la calle. Mateo permanecía de pie, inmóvil con la mirada perdida. A veces, soltar es abrazar lo nuevo. La voz de nuevo, pero esta vez no se sorprendió. Solo cerró los ojos. «Basta», murmuró, pero el hombre no se fue. «Basta», repitió ahora con más fuerza. «Deja de decir eso». Abrió los ojos y lo enfrentó directamente. Esa frase era de ella. El silencio entre ambos se volvió insoportable. «¿Quién eres?», exigió con la voz temblando. «¿Por qué hablas como ella? ¿Por qué dices cosas que…?». Se detuvo. El aire le faltaba. «No tienes derecho», añadió casi quebrándose. «No tienes derecho a usar su voz». El hombre no se movió, pero en sus ojos había una calma que desarmaba. Mateo sintió que algo dentro de él se rompía. Rabia, dolor, nostalgia, todo mezclado. «Si esto es una broma», susurró. «Es una muy mala broma». Dio un paso hacia él como si quisiera sujetarlo, obligarlo a responder. Pero en ese instante, un auto pasó, una bocina sonó, y por un segundo Mateo desvió la mirada. Solo un segundo. Cuando volvió a mirar, ya no había nadie.
Mateo quedó solo en la esquina. Se llevó las manos a la cabeza. ¿Qué me está pasando? Su respiración era agitada, pero en medio de la confusión, algo había cambiado. Por primera vez desde la muerte de su madre, el dolor no era lo único que sentía. Había algo más, algo incómodo, algo insistente, algo que no podía ignorar. Algo cambió después de aquella tercera aparición. No fue inmediato, ni mágico, pero fue real. Mateo volvió a sonreír, al principio con esfuerzo. Volvió a mirar a las personas, volvió a hablarle a las flores, y entonces recordó. Recordó cómo su madre le enseñaba a cuidar la tierra, a elegir semillas, a esperar. Recordó que no solo vendía flores, entendía de ellas. Con una nueva conciencia y con lo poco que tenía, comenzó a ahorrar. Se inscribió en un curso de jardinería. Fue difícil. Hubo días de hambre, de duda, de cansancio, pero algo lo empujaba, algo o alguien. Meses después, su patio se transformó en un modesto vivero. No era grande ni perfecto, pero todo florecía, como él. El vivero olía a tierra húmeda y a vida nueva. Le recordaba sin querer a las mañanas de su infancia, cuando pequeñas manos torpes intentaban imitar a otras más sabias. Esa tarde todo estaba en calma, demasiado en calma. Fue entonces cuando lo sintió. No fue un sonido, ni un movimiento. Fue una presencia. Mateo se quedó quieto, con la regadera suspendida en el aire. Su corazón comenzó a latir más lento, pero más fuerte. No necesitaba voltear. De alguna forma ya sabía. Aún así lo hizo. El hombre estaba ahí, sin sombrero, con su eterna gabardina, observándolo como si siempre hubiera estado en ese lugar. Durante unos segundos ninguno habló. El silencio no era incómodo, era conocido. Mateo dejó la regadera a un lado. «Pensé que ya no volverías», dijo con voz baja. El hombre esbozó una leve sonrisa. No respondió de inmediato. Sus ojos recorrieron el vivero, las macetas alineadas, los brotes nuevos, las flores abiertas. Se detuvo en una rosa. «Aprendiste a esperar», dijo finalmente. Mateo sintió un leve estremecimiento, no por las palabras, sino por la forma. «Aprendí a no rendirme», corrigió casi en un susurro. El hombre lo miró de nuevo, y asintió apenas. Mateo dio un paso más cerca. «Quiero preguntarte algo», dijo. El hombre no se movió. «Desde el principio», continuó Mateo, «tus palabras», tragó saliva. «No eran tuyas, ¿verdad?». El silencio se alargó, pero no fue un silencio vacío. Fue un silencio que respondía sin palabras. Mateo bajó la mirada por un instante, y entonces, casi sin darse cuenta, sonrió con tristeza. «Ella hablaba así», murmuró. «Usaba esas frases cuando yo no entendía nada, cuando me desesperaba». Levantó la vista nuevamente. Decía que la paciencia era más fuerte que cualquier fuerza, que una sonrisa podía cambiar un día, que soltar también era una forma de amar. El hombre no negó nada, pero tampoco afirmó, solo lo observaba. El corazón de Mateo comenzó a latir distinto, no con angustia, no con vacío, sino con algo más profundo, más sereno. «Hay cosas que no se van», dijo el hombre suavemente. Mateo frunció ligeramente el ceño. «Solo cambian la forma en que nos encuentran». El viento movió levemente las hojas del vivero, un sonido suave, familiar. Mateo cerró los ojos por un instante, y entonces lo sintió, no como recuerdo, no como pensamiento, sino como presencia, como cuando era niño y su madre estaba cerca, aunque no la viera. Una sensación tibia en el pecho, un peso ligero en el aire. Al abrir los ojos, los suyos estaban brillosos. «Gracias», susurró. No sabía exactamente a quién se lo decía, y por primera vez no necesitaba saberlo. Cuando volvió a enfocar la mirada, el hombre ya no estaba. No hubo pasos,
No hubo despedida, solo ausencia. Pero no la misma ausencia de antes. Esta no dolía. Mateo permaneció en silencio unos segundos más. Luego tomó la regadera y continuó su trabajo. Con calma, con cuidado, como le habían enseñado. Mientras el agua caía sobre la tierra, una pequeña sonrisa apareció en su rostro. Y en ese gesto había algo más que satisfacción. Había compañía. Esa tarde, al cerrar el vivero, Mateo se detuvo frente a una maceta en particular. Una sencilla, con una planta aún joven. La tocó con suavidad. A veces, soltar es abrazar lo nuevo, murmuró, y esta vez la frase no dolió. Floreció. Y aunque nunca volvió a ver al hombre de la gabardina, había algo que permanecía, y de alguna forma siempre encontraba el camino de regreso a él o a ella.